Bienvenidos a este video, mi nombre es Edwin Alonso Mejía, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad hablaré del principio de ejecución de la pena. El principio de la ejecución de la pena es un componente crucial dentro del derecho penal y el sistema penitenciario. Esta fase del proceso penal no solo busca hacer efectiva la sanción interpuesta por los tribunales, sino también garantiza que se respeten los derechos fundamentales de los condenados. Explicaremos y abordaremos los principios de la ejecución de la pena, su base legal y cómo estos principios se aplican dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Definamos el principio de la ejecución de la pena. Implica que la sanción interpuesta por un tribunal debe de ejecutarse conforme a la ley, garantizando que se respeten los derechos humanos de los condenados. Este principio reconoce que el castigo no es el único objetivo del sistema penal. También persigue la rehabilitación y la reinserción social del recluso. El artículo 27 de la Constitución dice que el sistema penitenciario tiene como finalidad la rehabilitación de los internos. Este principio consagra el enfoque humanitario de la pena, asegurando que el recluso participe en actividades formativas, laborales, educativas, obligado dentro de los centros penales. Hablemos del principio de legalidad en la ejecución de la pena. El principio de legalidad es un pilar fundamental en la ejecución de la pena. Este principio garantiza que ninguna persona puede ser sancionada sin una base legal clara que establezca su castigo. En la fase de ejecución, esto significa que las autoridades penitenciarias solo pueden actuar dentro de los límites establecidos por la ley. El artículo 15 de nuestra Constitución garantiza que las penas y medidas de seguridad solo pueden aplicarse conforme a la ley, y las personas condenadas no pueden ser objeto de sanciones arbitrarias. Además, la ley penitenciaria en su artículo 2 establece que todas las penas privativas de libertad deben ejecutarse de manera que aseguren el respeto a la dignidad humana y a la reinserción social del condenado. El artículo 15 y el artículo 2 garantizan el principio de legalidad en la ejecución de la pena. Por otro lado, hablemos del principio de proporcionalidad de la ejecución de la pena. Es otro elemento clave en la ejecución de la pena. Este principio exige la severidad de la pena impuesta sea proporcional al delito cometido, asegurándose que las sanciones no sean excesivas ni desproporcionadas. El artículo 6 de la ley penitenciaria refuerza este principio, estableciendo que el castigo debe de ser adecuado al daño causado y que en ningún caso se puede imponer penas más gravosas de lo que permite la ley. Esto implica que los reclusos no pueden ser sometidos a condiciones inhumanas, ya que la ejecución de la pena debe de ser proporcional al objetivo de la resocialización. Hablemos del principio de la humanidad en la ejecución de la pena. Es fundamental en la ejecución de la pena, ya que prohíbe el uso de tratos inhumanos o degradantes. Aunque los condenados pierden su libertad, siguen siendo titulares de derechos que pueden ser respetados. El artículo 5 de la ley penitenciaria establece que los reclusos deben ser tratados con dignidad y en los centros penitenciarios debe respetar los estándares internacionales de los derechos humanos, como los establecidos en el Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos. Hablemos del régimen progresivo y la resocialización. El régimen progresivo es una característica esencial del sistema penitenciario salvadoreño. Este sistema permite que los internos avancen por fases menos restrictivas según el comportamiento y la participación en un programa de rehabilitación. En tanto, el artículo 8 de la ley penitenciaria establece que el recluso puede acceder a beneficios con la libertad condicional o la semilibertad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Consejo de Criminológico Nacional. Este consejo evalúa el progreso de los internos y recomienda su avance en el régimen progresivo, basado en la participación de los programas laborales, educativos, psicológicos. El objetivo es que los reclusos se reintegren a la sociedad de manera productiva y respetuosa a la ley. Hablemos entonces del principio internacional que regula la ejecución de la pena.
El sistema penitenciario salvadoreño también está sujeto a principios internacionales que regulan la ejecución de la pena, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Establece que toda persona privada de libertad debe de ser tratada con dignidad y que la pena debe de orientarse a la rehabilitación del recluso. Estos principios fundamentales para asegurar que en El Salvador se cumplan las obligaciones internacionales, protegiendo los derechos humanos dentro de sus centros penales y garantizando el trato justo de los reclusos. En conclusión, el principio de la ejecución de la pena no solo busca cumplir las sanciones interpuestas, sino que también promover la rehabilitación y la resocialización de los recursos. Los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad son esenciales para garantizar el sistema penitenciario salvadoreño que cumpla sus funciones respetando la dignidad humana de los condenados y brindándole la oportunidad para que se reintegren a la sociedad.